Bueno, entonces estamos en el tercer espacio de ingeniería de requisitos. Ahora sí estamos hablando de requisitos. Y este video en particular es de un caso práctico. ¿Por qué lo coloco entre comillas? Porque realmente no es un caso de la vida real, es más de una simulación, ¿vale? Pero entonces con esta simulación podemos identificar más o menos cómo es el proceso de definición de requisitos. Para esto, recordemos varias cosas, o bueno, quiero establecer varias cosas. Una, vamos a trabajar basados en el proceso de ingeniería de software, que pues está explicado en el video anterior, pero por si alguien no quiso ver ese video, podamos ver aquí básicamente en qué consiste. Y es, hay una serie de pasos que son definición, análisis y especificación de requisitos. Estas se hacen al tiempo y se genera al final un documento y después se valida. Nosotros nos vamos a centrar más o menos en esta ejecución sin ser muy detallados. Y recordemos que un requisito debe cumplir con varias características, unas requeridas, otras deseables. El SWOT dice que debería cumplir con todas las características. Yo personalmente requeriría, o por lo menos en mi trabajo con requisitos, pongo como requeridas que sea completo, verificable, que sea consistente y que sea priorizado. Es decir, que no le falte información, que yo lo pueda probar después, que sea consistente implica que no se contradiga un requisito con otro y que haya una priorización. ¿Listo? Y recordemos también que en el documento de requisitos, en la especificación de requisitos, hay un espacio de necesidades y un espacio de documentación de requisitos como tal. Y yo agrego un primer espacio, casi que un espacio cero, que es el de modelado conceptual. Personalmente me gusta mucho trabajar con modelado conceptual. En ese sentido, traigo una propuesta de una plantilla en Excel. ¿Por qué en Excel? Pues hay muchísimas herramientas, pero esta es una de las más básicas y lo realmente importante es la definición de requisitos como tal, independientemente de la herramienta que se utilice. Y para todo en general, por ejemplo, cuando estamos hablando, cuando estamos aprendiendo a escribir, por ejemplo, algoritmos, pues independiente de si ese algoritmo lo voy a escribir en Python, en Ruby, en JavaScript, en Java, lo importante es entender cómo hacer una buena definición de un algoritmo y luego ya irme a la herramienta específica, a la tecnología específica. Entonces, traigo como propuesta esta plantilla de requisitos que básicamente está pensada en esos tres espacios. El primer espacio, perdón, la primera parte es de contexto y modelado del negocio, luego una segunda de definición de necesidades y luego una tercera de requisitos, y aquí separados por características, funcionales, no funcionales, supuestos, restricciones y áreas fuera del alcance. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar esta plantilla en este ejemplo. Realmente, sinceramente, no la voy a llenar toda durante todo el video porque se puede hacer un video pesado, sino que voy a dar como los primeros pasos de cada una de las hojas y luego ya, pues, con la edición, lo voy a completar fuera de cámara y lo mostramos en el resultado final. ¿Listo? Entonces vamos a partir de este caso. El caso es, nos están pidiendo producir un software para una empresa de producción de zapatos. ¿Listo? Entonces esta es una pequeña información. Insisto, esto es un caso simulado y va a ser un caso muy pequeñito, porque realmente cuando uno empieza a levantar información, pues no se cierra solamente a esto, se extiende muchísima información. Pero asumamos que hubo información de entrevista y observación de la operación. Entonces se identificó que en principio se definen las referencias a crear. Cada referencia puede tener diferentes atributos, es decir, cada referencia es cada tipo de zapato, ¿cierto? Entonces puedo tener referencias, esas referencias tienen unos atributos que son el color, etcétera. A cada referencia se le pueden definir tallas. Si es, por ejemplo, femenino, desde la 33 a la 40, a 39 creo. Si es masculino, desde la 35 hasta 42, 45. No recuerdo muy bien aquí cómo se trabaja, pero básicamente, en general se pueden definir tallas. ¿Listo? Cada referencia y talla tiene unos costos de materiales asociados para su producción. Se debe calcular o se calculan costos indirectos de fabricación y con eso los costos de materia prima, con eso más los costos de materia prima se determina el costo de producto terminado. ¿Qué son costos indirectos de fabricación? Son los costos en los que incurren las fábricas que no están directamente relacionadas, que no son materias primas. Por ejemplo, salario de empleados, servicios públicos, luz, agua, etcétera, de la planta.
y todo este tipo de cosas. Entonces, con esto más el costo de la materia prima se determina el costo del producto terminado. Durante la cadena de producción se asigna un operario, el cual, o sea, un operario produce un par de zapatos. Es decir, cada operario se le asigna un par y empieza a producirlo, todo muy artesanal y manual, desde que él comienza hasta que termina. Y él debe ir registrando cada que termine una unidad. Una unidad es un par, ¿sí? Es un par de zapatos. Una unidad, nosotros hablamos cuando, en este contexto, cuando se habla de unidad, son dos zapatos, no un zapato derecho o un zapato izquierdo, no, los dos. ¿Listo? Se debe crear órdenes de producción donde se define el lote. El lote tiene la cantidad de unidades a producir por cada referencia y talla. ¿Listo? Lo que yo recomiendo hacer en principio es hacer un modelo del dominio que explique esto, explique cómo está el dominio o cómo es el proceso que yo espero soportar con esa aplicación. ¿Cuál es la necesidad? Que me explique brevemente, muy gráficamente, cuál es la necesidad a la que yo le voy a apuntar o cuál es la situación de negocio a la que le voy a apuntar. ¿Qué pasa? Lo ideal es crear un BPM, pero para efectos acá del ejercicio voy a utilizar un modelo de dominio muy sencillo, en su expresión más sencilla posible. ¿Listo? Y para eso voy a utilizar una herramienta que se llama Draw.io. Draw.io es una herramienta que se puede utilizar desde navegador o instalada. De hecho, si lo buscamos en navegador, Draw.io, ya está en mi historial, me abre esta aplicacióncita. Yo acá puedo crear un nuevo diagrama, abrir un diagrama existente y lo puedo crear en diferentes lo puedo crear en diferentes fuentes, sea en mi dispositivo, lo puedo crear en GitHub, en OneDrive, etcétera, listo. O también puedo ir a diagrams.net y es básicamente la misma aplicación, solo que diagrams.net me permite instalar la aplicación. De hecho, yo lo que tengo es la aplicación instalada, listo. Vamos a utilizar el modelo de dominio, que es la expresión más sencilla de modelo de clases. Por eso voy a utilizar elementos de UML. UML es un lenguaje propuesto por Rational que básicamente permite modelar software. Ya hice una recomendación de el libro UML en 24 horas y ahí explican, por ejemplo, el modelo de clases, pero nosotros vamos a utilizar un modelo de dominio. También invito a buscar en internet, en YouTube hay muchísimos videos de gente que explican cómo hacer modelos de dominio. Listo. Entonces, voy a primero a crear los conceptos de este modelo y luego los voy a relacionar. Eso es básicamente el modelo que voy a hacer. Entonces no voy a utilizar clases con atributos porque no les voy a poner atributos. Se pudiese complementar, pero en principio voy a utilizar objetos. Entonces el primer modelo que tengo, lo que hago es identificar sustantivos, nombres, etcétera. Entonces, por ejemplo, referencias. Entonces, el primer concepto que tengo es referencias. Para crear un modelo de dominio, lo primero que yo recomiendo, pues que se recomienda normalmente, es definir, basado en sustantivos o nombres, los conceptos o los elementos del dominio y luego los relacionamos. Atributos, por ejemplo, lo podemos crear, vamos a crearlo y luego miramos si lo tenemos en cuenta o no. Atributos, listo. Cada referencia se le puede definir tallas, entonces aquí voy a crear un concepto que se llame tallas. Listo. Cada referencia talla puede tener unos materiales de producción. Entonces coloquemos aquí materiales. Listo. Y así sucesivamente. Voy a cortar aquí para no hacer el video largo y voy a identificar todos los conceptos. Listo. Listo. Entonces ya están todos los conceptos identificados. Ahora hay que relacionarlos. Entonces, referencias contienen tallas. Entonces lo que hago es que la relaciono y le doy nombre a la relación. Las referencias contienen tallas. Listo. Cada referencia puede tener atributos. Entonces, referencias tienen atributos. Luego, a cada referencia se le pueden definir tallas. Bueno, contienen tallas. Luego, cada referencia talla tiene unos materiales. Entonces, al revés. Cada talla contiene. Vamos a seleccionarlo. Aquí ya hay que coger tino con las herramientas, aprender a utilizarla, listo. Entonces las tallas contienen materiales, ¿sí? También
se calculan costos indirectos. Bueno, y así hay que acabar de relacionar. Voy a hacer lo mismo, voy a parar el video, voy a relacionarlos para hacer el video rápido. Y terminado se ve así. Listo, entonces, básicamente fuera de cámara, lo que hice fue completar, relacionarlos, salió algún par de conceptos que me faltó por incluir, pero pues es parte de lo artesanal de esta labor y conforme se van haciendo más se va cogiendo el tiro. Entonces, básicamente, este es la versión inicial de nuestro modelo de dominio. Ahora, yo pudiera tener esto como una clase con atributos, incluso con métodos. De momento, manejémoslo de la forma más sencilla posible, que es esta. Listo. El keep it simple. Entonces, tengo referencias. Esas referencias tienen tallas, tienen atributos. Hay órdenes de producción que contienen referencias. Cada orden de producción genera un lote. Y ese lote define materiales y costos indirectos de fabricación. Y define un producto terminado. Y al final, el operario fabrica el producto terminado. Entonces, con esto explicamos muy brevemente el dominio. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi modelo. A ver, lo ideal es hacer un modelo tal vez un poco más complejo, más grande. Insisto, esto es un ejemplo. Y poder hacer BPMs. Lo ideal sería poder hacer un modelo de procesos. Más adelante lo podemos hacer. ¿Listo? Más adelante, de hecho, en la siguiente sesión, que es de requisitos para entornos tradicionales, vamos a trabajar con este mismo ejemplo, pero un poquito más detallado. Entonces, vámonos a la plantilla. Entonces, vamos a utilizar la plantilla y comencemos a llenarla. ¿Cuál sería el nombre del proyecto? Pues este puede tener 1000 nombres, pero básicamente es un software para producir zapatos. Pero le voy a poner un nombre un poquito más acorde, de producción de zapatos. Listo. Breve descripción del proyecto, ¿cierto? Nombre del proyecto, descripción del proyecto. Es un proyecto que busca crear un software que soporte la creación de zapatos, desde que se crean las referencias que se producen o se entrega mejor el producto terminado. ¿Listo? Terminado. Listo. Y vamos a hacer una pequeña corrección. Listo. ¿Quiénes participan en el proyecto? ¿O quiénes son los stakeholders del proyecto? No pensemos solamente en el proyecto, sino también en el producto. Recordemos que los stakeholders son todos los que participan del proyecto o producto y de los cuales, puedo tener información. Primero es el operario, que es parte de quien va a operar el sistema. Este es básicamente quien fabrica el producto terminado. Deberá registrar. Bueno, no, esto dejémoslo para los requisitos. Por antes, ¿quién fabrica el producto terminado? Como concepto general. Listo. Ahora, hay un jefe de producción. Listo. Este jefe de producción, pues básicamente gestiona el trabajo de los operarios. Y además crea órdenes de producción. Listo. Y pues en esa creación, con todo lo que lleva. Bueno, con todo lo que ello implica. Definición de cantidades, etcétera. Vamos a colocarle por acá esto, ajuste de texto. Creo que es este. Sí, listo. Ya se me ajustó el texto. El otro rol importante es el gerente de la compañía, que es básicamente el gerente de la compañía y nuestro cliente directo. Básicamente fue el que ordena el software. Y hay otro actor que acá no está escrito, pero yo sé que existe y pues supongamos que yo obtuve esa información, que es el departamento de ventas. Que es básicamente quien define referencias y cantidades a vender. Por lo tanto, cantidades a producir. Listo. Esta gente es quien define con unas proyecciones de ventas cuánto se va a vender y es quien define las referencias. ¿Vale? Con su departamento de diseño, etcétera. Tengo esta primera parte. Ahora, del contexto de negocio, pues ya hicimos el modelo. Entonces acá vamos a poner el modelo que creamos anteriormente. Acá ya tenemos nuestro modelo de dominio, pues que creamos ahorita. Listo. Entonces, tengo ya la primera parte de contexto. Ahora, vamos a identificar las necesidades. Recordemos que aquí en las necesidades yo me tengo que ubicar en lo que se necesita. Todavía no estoy pensando en el software, sino en lo que se necesita. La plantilla me propone un ID, un título y una descripción. Entonces yo acá, identifico varias necesidades. Las necesidades las puedo codificar como NS001,
NS002, NS003 de necesidad, ¿cierto? Y así sucesivamente. Yo identifico de momento una primera necesidad que es crear referencias, ¿sí? Y es que se requiere poder registrar referencias, definir sus atributos, tallas, etcétera. Listo. Creo que nos pedían atributos, tallas, costos indirectos de fabricación. Materias primas, etcétera. Listo. Otra necesidad sería gestionar las órdenes de producción. ¿Por qué? Porque yo puedo tener unas referencias, pero puedo crear, no sé, una orden de producción a principio de año, o una orden de producción a mitad de año por colección de mitad de año y otra a fin de año por colección de fin de año, y que en ese tiempo se han cambiado los materiales, etcétera. Y otra es calcular costos. Listo, yo identifico estas grandes necesidades, voy a terminar de redactar y pues para hacer cortico el video, para recortar un poquito el video porque si no aquí se nos van horas. Listo, entonces acá ya tenemos las tres necesidades que vamos a trabajar. Ahora sí, vamos a empezar a escribir requisitos, listo. Lo primero es escribir requisitos funcionales. Entonces en esta plantilla tenemos necesidad, que sería identificar la necesidad a la que vamos a trabajar. De hecho, en principio, vamos a trabajar con la necesidad 1 y vamos a escribir requisitos que respondan a esa necesidad. Un ID de requisito, entonces, hay muchas formas de codificar. Puede ser rec 0, por ejemplo, rec 001, rec 002 y así sucesivamente, ¿sí? Ir avanzando, perdón, sí, ir trabajándolos, vamos a dejarlo así, y unos nombres. Entonces yo voy a asumir que voy a trabajar varios requisitos para la necesidad 1 y voy a empezar a definir esos requisitos. ¿Listo? Entonces, la necesidad 1, ¿cuál es? Crear referencias. Entonces, requisitos. Primero, capturar. Sería, por ejemplo, capturar información de las referencias. ¿Listo? Ese es el primer requisito. Entonces le doy un número y empiezo a redactarlo. Entonces, mi recomendación en este punto, para no complicarnos mucho, es pensar en función de lo que el sistema debe hacer. Entonces, el sistema deberá permitirle al usuario capturar información de las referencias. ¿Listo? Capturar información de referencias. Y una vez finalizada, guardar esta información. ¿Listo? Luego los priorizamos. Recomendación: dar prioridad al final de que se tengan todos los requisitos. ¿Listo? Luego, otro requisito. Podemos irnos con un requisito de información. Datos de referencias. Por ejemplo, la información que se deberá capturar en el requisito, perdón, capturar y guardar en el requisito rec 001, ya estoy haciendo referencia a este requisito, debe ser la siguiente. Entonces acá empiezo a definir los datos. ID de la referencia, nombre, y así sucesivamente. Listo, no me voy a poner a definir todo eso. Ese es otro requisito. Acá es donde ya podemos empezar a mirar características de requisitos y empezar a evaluarlas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, decíamos, no, es que necesitamos que sea completo. Entonces, ¿qué información le falta a este? Podría decirse que la información de las referencias, pero entonces lo definimos acá como un requisito de información aparte. Aquí definimos la funcionalidad y acá la información. Que sea verificable. Sí, yo puedo definir unas pruebas de aceptación para esto y a futuro verificar que efectivamente me capture esa información. Que sea consistente. No tiene un requisito con el cual se pueda contraponer. ¿Listo? Y que sea priorizado, lo priorizaremos al final. Ahora, las demás características, por ejemplo, este se puede dividir en más, pensando en que sea atómico, pero yo personalmente lo voy a dejar así en este momento, por lo menos para efectos del ejemplo. En la vida real podemos definir, separarlo o
dejarlo así. Yo puedo tener un requisito que me capture la información y otro requisito que haga referencia a esto y diga, guárdeme esa información. Listo. Pero si lo dejo acá y me cumple con las características requeridas, lo puedo dejar. Listo. Y así seguimos levantando requisitos para cada necesidad. Voy a pausarla y voy a mostrar el resultado de este levantamiento de la parte de requisitos funcionales. ¿Listo? Ok, entonces, este es básicamente el resultado del levantamiento de requisitos funcionales. Entonces, tengo cubierta requisitos de la necesidad 1, requisitos de la necesidad 2 y requisitos de la necesidad 3. Todos priorizados. Pues aquí que lo único diferente, hay algo que mencionamos en la parte teórica y que es importante tener en cuenta, que son las reglas de negocio. De hecho, la codifiqué en diferente. Una regla de negocio, como tal, no es un requisito funcional directamente, sino que son reglas que se cumplen en el negocio y que nos van a delimitar nuestro levantamiento de requisitos. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos dice, hay una regla de negocio que dice que una referencia no puede superar en total las 10.000 unidades. Y por ejemplo, acá tenemos un requisito funcional que dice, cuando se cree la orden de producción, el sistema deberá validar que se cumpla esta regla de negocio. Entonces, la regla de negocio no es una funcionalidad per se. La regla de negocio es una regla que se establece en la compañía o contexto. Y hay un requisito que la relaciona y este sí es un requisito funcional como tal. Listo. Y así, pues hay muchas otras situaciones, pero todo esto se vuelve casi que artesanal. Lo importante es que luego chequeemos que los requisitos cumplan con estas características. Listo. Y acá, pues no lo he mostrado directamente, pero se ha estado ejecutando la elicitación o deducción de requisitos, el análisis y la especificación, que es básicamente la generación de este documento. Todavía no se está haciendo la validación. Ahora, entremos a los requisitos no funcionales. En los requisitos no funcionales, pues ya tengo que entrar a mirar la norma, pues no, tengo que no. Mi recomendación es, miremos la norma ISO 25000 y empecemos a mirar de estos atributos cuáles los debería yo cumplir y cuáles podría. Por ejemplo, pensemos en seguridad. A mí de entrada se me ocurre en los requisitos no funcionales, pensando, bueno, aquí no voy a trazar directamente con una necesidad porque eh, realmente pues, algunos pueden trazar directamente con necesidades u otros pueden ser transversales. Entonces no me trazan con una necesidad, sino con todo el software como tal. Entonces lo voy a dejar así y voy a cambiar la codificación. Voy a utilizar RNF para cambiar la codificación respecto a a los funcionales. Los funcionales los voy a dejar como rec y los no funcionales como RNF. Y acá el primero es, por ejemplo, pedir usuario y contraseña. Entonces, se debe solicitar o el sistema deberá, porque este puede considerarse casi que un funcional. Listo, pero le pega a un atributo de calidad que es de seguridad. Entonces, se debe solicitar usuario y contraseña para acceder al sistema. Listo. Esto se puede tallar más, tanto como queramos. Otro, por ejemplo, que se me ocurre, este sería el 001, RNF 002. Coloquémosle la mayúscula para que quede igualito, no me gusta esto, RNF 002 y así sucesivamente, antes, pero bueno, aquí sucesivamente, pues de hecho voy a incrementar esto y acá el siguiente es que sea perfiles. ¿Por qué? Porque desde la seguridad a mí me interesa que no cualquier persona pueda hacer cualquier cosa, es decir, si yo soy operario, no debería poder crear referencias. Eso lo debe hacer el departamento de ventas. Yo como jefe de producción, perdón, como departamento de ventas, no debería poder crear órdenes de producción. Eso lo hace el jefe de producción. Entonces, por eso es importante que el sistema valide roles y perfiles. Entonces, el sistema deberá permitir configurar roles y perfiles y asimismo y validarlos cuando un usuario ingrese a la aplicación. Listo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Podemos ir, aquí me centré solamente en seguridad y dependiendo también de la naturaleza del sistema, puedo poner más atributos de seguridad o menos atributos. Y así sucesivamente. Voy a pausarlo y para no quedarme aquí y no alargar esta vaina, voy a poner de una vez el resultado. ¿Listo?
Listo. Entonces, este es básicamente el resultado a muy alto nivel. Realmente eso se puede detallar más. Y nos ponemos, por ejemplo, acá con este. Este es un atributo de calidad de adaptabilidad. Entonces, que sea un sitio web responsivo. Es una disponibilidad. Le ponemos un tiempo de disponibilidad, tiempo de respuesta para ciertas acciones. Ahora, acá quiero mencionar algo muy importante. Y es que yo personalmente procuro y exijo y recomiendo que los requisitos no funcionales sean medibles. Por ejemplo, en este caso, tengo una disponibilidad del 99.9%, es decir, coloquémosle datos y cifras. ¿Esto qué implica? Que durante el año tengo una disponibilidad del 99.9%, eso me deja unas cuantas horas para que el sistema no esté disponible y poderle hacer mantenimiento. ¿Listo? Acá hay no, debe tener, por ejemplo, es que, he leído mucho, no, el sistema debe tener alta disponibilidad. Eso puede tener tantas interpretaciones que al final es bastante difícil, bastante complejo. Si yo quiero ir a verificar que ese requisito se está cumpliendo, pues puede que alguien como alta disponibilidad ponga, no sé, que está disponible la mayor parte del tiempo. Otro diga, no. Alguien de infraestructura diga, no, es que hay que colocar un sistema de alta disponibilidad con servidores, balanceo de carga, redundancia, etcétera. Entonces es mejor colocar aquí algo específico. El sistema va a estar en un 99.9% del tiempo, entonces ya es fácil luego tomar estadísticas y medirlo. Por ejemplo, he visto muchos requisitos de no, es que el sistema debe ser muy usable. ¿Qué significa muy usable? Hay momentos donde es difícil definirlo, pero hay momentos donde se puede definir. Entonces, por ejemplo, yo soy más amigo de listo, particularizar. En este grupo de pantallas, el sistema de poder acceder a las opciones en un máximo de 5 o 10 clics, por ejemplo. O se utiliza mucho este, que es tiempos de carga. Es que el sistema debe ser rápido, eso lo he visto mucho. El sistema debe ser rápido, listo, pero ¿qué significa rápido? Acá, por ejemplo, hay una definición específica de tiempos. Para estas dos operaciones, que yo sé que son complicadas, yo le voy a dar al sistema hasta 10 segundos. Además, dentro de la operación, no tengo ningún problema en que un jefe de producción se quede 10 segundos esperando a que se cree o se cierre una orden de producción para que el sistema tome toda la información que necesita. Pero en el trabajo de los operarios, ya ahí sí 10 segundos me puede meter en problemas. ¿Por qué? Porque me va a dificultar la labor de la planta. Yo espero acá que una persona cuando registre que termina un par, máximo se le demore 2 segundos. Listo. Y esto ya es fácil medirlo. Yo puedo ir por allá cuando esté haciendo las pruebas de aceptación, poner el software a prueba y decir si se está demorando 2 segundos, 1 segundo, estamos bien o no, vamos en 4 segundos, no me sirve. En cambio, si lo colocamos que el sistema sea rápido, para una persona 4 segundos puede ser rápido, para otra persona 2 segundos, etcétera. Listo. Y pues me voy a ir a supuestos y restricciones, que esto sí ya es todo lo que podamos encontrar ahí. Por ejemplo, en este caso, hay tres supuestos. De hecho, estos son casi que áreas fuera del alcance o me definen el alcance. Y es que este alcance, este proyecto no tiene en cuenta el diseño de referencias, es decir, las referencias tienen que estar diseñadas y definidas. Acá simplemente se va a registrar. Y tampoco vamos a manejar inventarios de producto terminado. Hay un sistema que se encargará de eso. Nosotros acá simplemente nos encargamos de decir, se produjeron tantas unidades. Ya ese sistema se encargará de administrar ese inventario. Tantas unidades con tal costo. Listo. Y en esta planta, un operario produce un par. Es decir, yo no tengo una planta donde hay varios operarios produciendo, por ejemplo, una línea de producción. Entonces, un operario corta, el otro cose, el otro monta, el otro pinta, el otro pone cordones. No. En este caso, un operario hace todo el proceso. Listo. Y hasta acá el ejemplo. Básicamente, esta es una pequeña plantillita, se puede manejar en cualquier sistema, pues diferente a Excel. Tiene una primera parte de contexto, una segunda parte de identificación de necesidades. Acá todavía no estoy pensando en el software. Y ya, los requisitos funcionales del software, los requisitos no funcionales que cumplirá el software y supuestas restricciones y áreas fuera del alcance. Listo. Se me puede estar quedando cortico, realmente para este caso podemos detallar muchísimo más, pero creo que es suficiente con esto. Y muchísimas gracias. Para la próxima sesión, que es la 5, el próximo espacio, que es perdón, el cuarto, ya vamos a hablar teórica y prácticamente, pues, o sea, en teoría y práctica, de levantamiento de requisitos para entornos tradicionales, que es básicamente muy similar a esto, solo que vamos a entrar a detallar un poquito más. Listo. Muchísimas gracias y nos vemos luego.